El modo manual no es la única configuración de tu cámara que te permite hacer buenas fotos, pero sí te abre un mundo de posibilidades. Eres tú quien controla cómo es que la imagen va a quedar. Este video es una guía completa que te mostrará todos los pasos para que en la práctica puedas hacer tus fotos en modo manual, pero teniendo siempre en cuenta cómo es que funcionan las cámaras fotográficas, así podrás controlar no solo que la foto quede bien expuesta, que tenga una correcta cantidad de luz, por decirte una cosa. Además, podrás controlar con mayor precisión la nitidez de tu imagen, los efectos de barrido y hasta esos puntitos grises conocidos como ruido. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es cómo funciona una cámara, ya sea una mirrorless o una reflex, sin importar que la cámara sea digital o analógica, incluso aún siendo una cámara, digamos, hecha en casa, como esta, por ejemplo. Todas comparten el mismo funcionamiento básico. Las cámaras no son un invento moderno. Aparatos similares a este pueden rastrearse en la antigüedad. Incluso algunas fuentes, ojo, algunas fuentes, dan a entender que las cámaras pudieron tener un origen incluso prehistórico. Además, escritos chinos y griegos, tal como el que se le atribuye a Aristóteles o a sus seguidores, describían ya el funcionamiento de una cámara. Del griego cámara, traducido como bóveda, una cámara es un dispositivo que consiste en una sala, caja o cualquier objeto que pueda contener un espacio vacío y cerrado, cuyo único acceso de luz sea un pequeño orificio en alguno de sus lados. Cuando la luz entra por el orificio, se proyecta una imagen de lo que hay frente al orificio en el lado contrario. Digamos, entra la luz por aquí y se proyecta acá. Además, dicha imagen se proyecta invertida. A este invento se le conoce como cámara oscura, y lo único que la separa de una cámara fotográfica es que en la cámara de fotos hay una superficie sensible en el lugar donde se proyecta la imagen, superficie que capta la información, que provee la luz. Este es un tema interesantísimo y tan amplio que convendría quizá analizarlo en otro video. Por el momento quedémonos con que lo que influye en cómo salen las fotos es el tiempo que pasa la luz entrando por el orificio, el tamaño del orificio, la sensibilidad de nuestro sensor, papel o superficie que capte la luz y finalmente la intensidad de esa luz frente a la cámara. De los primeros tres factores mencionados se desprende el triángulo de exposición, que justo tiene que ver con los conceptos de velocidad de obturación, tiempo que la cámara deja pasar la luz, apertura del diafragma, el diámetro del orificio por donde pasa la luz y finalmente la sensibilidad de tu sensor o papel sensible, lo que suele ser conocido como ISO. Dependiendo de cómo se logre el equilibrio de esas partes, la foto se verá de una forma u otra. Cada factor nos ofrece un efecto distinto y he ahí la diferencia con el modo automático. Cuando la cámara está en modo automático, elige por sí misma los valores, promediándolos, dando como resultado una foto bien expuesta, o sea, con una buena cantidad de brillo, pero donde no se pueden controlar los efectos que serán visibles en las fotos. Y me falta, de hecho, una variante más, una que no aparece en el triángulo de exposición, la intensidad de la luz, que está frente a la cámara. Digamos algo así, mi cámara, la luz. Ahora, el cálculo que debes hacer de estos valores no tiene que ser al azar, solo necesitas prestar atención a una pequeña barra como esta que aparece en tu cámara, tanto en la pantalla como en el visor. Ahí es donde podrás
saber si el triángulo de exposición está bien balanceado. Esta barra con números es el exposímetro o fotómetro integrado a tu cámara. Usarlo es súper fácil, de verdad. Al ir cambiando algún valor del triángulo de exposición, la barra te irá mostrando un indicador sobre un número. Normalmente podrás ver valores como -3, -2, -1, 0, 1, 2 y 3 y muchos pasos pequeñitos intermedios entre todos los números. Los valores negativos indican que la configuración de la cámara producirá una fotografía oscura, conocida como subexpuesta. Los valores positivos indican que la foto será demasiado brillante, conocida como sobreexpuesta o quemada. El valor promedio que normalmente necesitarás buscar es el 0, justo al centro. Y para llegar al 0 tendrán que ir cambiando la velocidad de obturación, la apertura del diafragma y el ISO. Ahora te voy a explicar de qué van cada uno de los factores del triángulo de exposición. La velocidad de obturación se refiere al tiempo que pasa la luz dentro de la cámara o el tiempo que pasa el diafragma abierto, ese agujero del que hablamos al inicio. En tu cámara lo encontrarás en valores en fracciones, por ejemplo, 1/60, 1/120, etc. Esas son las fracciones de segundo que la luz podrá entrar a tu cámara. Normalmente el dial o esa ruedita para hacer cambios de tu cámara tendrá la velocidad como la opción número 1. La velocidad no solo es, digamos, importante para determinar qué tanta luz tendrá la foto, si tendrá más o menos. También genera ciertos efectos según sea la velocidad que tú coloques en la cámara. Por ejemplo, no será lo mismo que se registre en la cámara una exposición de un segundo entero que una sobre 100. En un retrato, por ejemplo, en el 1/100 la persona saldrá, digamos que normal, congelada, nítida, sin barridos. En cambio, en un segundo de exposición, un segundo completo, por mucho que se trate de estar quieto, se podrá detectar que en esa toma hubo un movimiento. En ocasiones un barrido puede ser una excelente opción. Por ejemplo, en esta clásica foto de Liège, Francia, de Henri Cartier-Bresson, el sujeto en bicicleta barrido imprime aún más sensación de movimiento a esta foto icónica. En otras ocasiones conviene un congelado, como en esta otra foto de Neil Leifer, el único o icónico retrato de la victoria de Mohamed Ali sobre Sonny Liston. Sin fotos de deportes no pudiéramos hacer congelados, se nos escaparía en momentos en donde los sujetos van muy rápido. Para una foto, digamos que en promedio, un retrato casual de alguien quieto, que no se está moviendo mucho, con una velocidad de 1/60, es suficiente para evitar los barridos que ocasione tu pulso y la respiración de tu modelo. Siguiente factor, la apertura del diafragma. Primero, necesitamos que identifiques qué parte de tu cámara, o mejor dicho, de tu lente, es el diafragma. Este se ve así. Funciona como una especie de pupila que puede estar más o menos abierta dependiendo de lo que tú necesites. Entre más grande sea la apertura del diafragma, más pequeño es el valor F en tu cámara, que simboliza la apertura del diafragma. Por ejemplo, un diafragma de 1.8 es un diafragma muy abierto. Un diafragma de 32 es un diafragma muy cerrado. Entre más grande la apertura, más luz entra a la cámara. De ahí que los lentes que pueden tener diafragmas más abiertos suelen ser catalogados como más luminosos. Entre más abierto el diafragma, menor profundidad de campo tendrá tu foto. Aquí quiero que pienses en alguna de las fotos que de pronto hacen los teléfonos, donde el modelo o la modelo está bien enfocado, pero el fondo sale completamente borroso. Este tipo de fotos tienen poca profundidad de campo. En cambio, en una foto tipo paisaje,
Te coloco aquí un clásico ejemplo de Ansel Adams. La foto se ve nítida en varias de sus zonas. No encontramos ese efecto desenfocado que en la anterior podía verse. La profundidad de campo se nota aún más en fotos que se toman muy cerca. Por ejemplo, aquí ahora les muestro un ejercicio de foto con diafragma más abierto y la misma escena, todo igual, pero con un diafragma más cerrado. Quiero que notes la diferencia entre ambas. Lo distinto es la cantidad de enfoque. Y ahora finalmente el ISO. La idea de la sensibilidad del sensor hereda muchas cosas de la época análoga de la fotografía. Digamos que ciertos papeles sensibles estaban hechos para reaccionar más fácilmente a la luz que otros. Había unos más sensibles que otros. En tu cámara digital, el sensor puede ponerse más o menos sensible dependiendo de lo que tú necesites. Lo más fácil sería pensar que pues, entre más ISO, pues más luz va a tener la foto, ¿no? Y de alguna forma es algo cierto. Entre más ISO tiene la cámara, pues más iluminada se verá la foto. El ISO es especialmente útil en situaciones de poca iluminación. Por ejemplo, fotografía nocturna, conciertos, espacios cerrados, fotografía de deportes, entre otros. El problema, entre más sensibilidad ISO coloques, la foto tendrá más o menos un efecto de ruido. Tendrá más y más cada vez conforme le pongas tú este efecto del ISO. El ruido no siempre es un problema. De hecho, en algunas fotos puede ser ese toque distintivo que le dé personalidad a la imagen. Pero si el objetivo de tus fotografías es generar imágenes fieles a la realidad, o sea, imágenes icónicas, entonces deberás tratar de tener poco ruido. En situaciones de mucha luz, en donde sí importa tener poco ruido, puedes optar por valores bajos como el ISO 100, 200, 300, pero ojo, aunque al inicio puede ser bueno practicar haciendo fotos con un ISO bajo, solo para practicar, para lograr equilibrar el triángulo, primero con los otros dos valores, no hay por qué tenerle miedo al ruido. En ocasiones, más vale tener una foto con algo de ruido, pero con una buena profundidad de campo, que una foto limpia, perfecta, sin ruido, pero subexpuesta o desenfocada. Usa el ISO, pero con medida. Lo anterior es lo que un principiante necesita saber sobre el triángulo de exposición y el modo manual de su cámara. Esto es todo por hoy. Si te gustó el video, dale like y suscríbete a mi canal para conocer más de la cultura fotográfica. No olvides poner en práctica lo aprendido y nos vemos en el próximo video.